Hola, hola a todos, bendiciones, ¿cómo están? Qué bueno estar juntos otra vez para poder compartir eh, una porción de la escritura, un pensamiento y bueno, y algunas otras cosas más. Un abrazo para todos los que se están conectando y los que se van a conectar después. Ok, ah, ok, ahí estoy viendo a algunos ya conectados. Ana Tobani, un abrazo. Un abrazo, Anita. Hasta allá está Argentina. A Karen Nicole, bendiciones. Ok, Leonardo Salazar, Vivi Palacios. Bendiciones, Vivi. Marvin Corrales. Un saludo, Marvin. Susan Rodríguez. Alejandra Carolina, bendiciones, Ale. Verónica Beirito, hasta Chile, un gran abrazo. Ani, hasta Puerto Rico, te mandamos un abrazo a vos y a tu esposo. Cintia Espinosa, bendiciones. Luis Ernesto Boscán, mi gran amigo. El tema de hoy, Luisito, te va a gustar, pero va a ser un abreboca para vos. Ya ahí lo vas a ver. Ok. Bien, Alex Corea ya está conectado también, qué bueno. A Alonso Romero, Carmen Coto, bendiciones, Carmen. Mónica Ibarra, Mariano, ¿cómo estás, Mariano? Bendiciones. Albert Santiago, mijo, abrazo. Mónica Ibarra. Bien, tenemos ya mucha gente conectada. Bendiciones y Shabbat Shalom para todos. Les abrazo, les saludo. Ok, bien. Los dos viernes anteriores hemos estado hablando acerca de Efraín. Hablamos hace 15 días de Efraín. A ver, Efraín como la vid, ¿recuerdan? Y hablamos de la casa de Judá, como los higos, así se presenta en la escritura. La semana pasada pues hablamos un poco acerca de lo que es la restauración de la casa de Efraín y su proyección. Y hoy quiero entrar en un tema que aunque pareciera escatológico, no lo es. Porque, y anótelo de una vez, ok, lo que yo quiero hablar es acerca de el orden de acontecimientos, o un orden de acontecimientos para ubicar, para ubicar la función de Efraín, ubicarnos un poquito mejor en el contexto profético. Recuerden pues que esa es la función que un profeta hace. Entonces, fungiendo como profeta y como maestro, quiero aportar para esto. Quiero aportar para poder ubicar a Efraín en el contexto y ubicarnos obviamente en el contexto. Entonces la intención no es dar un estudio escatológico, aunque tendrá algunos matices. Entonces, por la siguiente hora y media, más o menos, vamos a estar tocando el tema y algunos aspectos, obviamente, pues no voy a tener el tiempo para ampliarlos, ¿verdad? Pero en su momento ya lo haré, y cuando venga cuando venga su momento, pues lo hablaré. ¿Cuáles temas son los que yo le estoy planteando? Ok. Es tema que, en mi opinión, ya debería estar, ¿qué diríamos en mi tierra? Ya masticado. El tema de las dos casas de Israel es un tema clave, es un tema fundamental. Es un tema que, si nosotros queremos entender y conocer la profecía bíblica y la proyección profética de las profecías,
bíblicas, es decir, el aspecto escatológico, como llaman algunos, que está bien el término, debemos conocer las dos casas de Israel. ¿Ok? Debemos conocer su proceso, el proceso de cuándo se generan las dos casas, ¿verdad? Y cuál es su proyección, la proyección profética de las dos casas. ¿Ok? Entonces quiero iniciar por ahí, quiero iniciar en este punto. Sí, el público se renueva, es cierto, Anita. Ok, sí. Bueno, ok, entonces, si usted necesita, usted va a necesitar, si usted se conecta hasta ahora o no ha estado o no está empapado del tema de las dos casas, pues va a tener que meterse a estudiarlo y estudiarlo a fondo. Tengo un estudio en el canal de YouTube, ¿verdad? En Red Chamer, usted lo puede encontrar acerca de eso y si no, pues me escribe a mi correo y podemos hablar del tema. Ok. Referirle al estudio, digo. Ok. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones de las dos casas. El punto de partida de esto. A ver, las dos casas se dividen. Es decir, Dios establece un reino. ¿Ok? Establece el reino. Establece a David como el rey del reino. Y le promete a David que nunca faltará rey que se siente en el trono de Israel, del linaje de David. ¿Ok? Ya sabemos entonces que esto apunta al Mesías Yeshua. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. El reino se divide en dos. Jeroboam y Roboam se convierten en los líderes de estos dos reinos. Tomen en cuenta esto. Se convierten en dos reinos. Era un solo reino y había un solo rey. Luego se divide el reino y ahora hay dos reinos. ¿Ok? Y esto es importante. Sur con dos de las tribus, Judá y Benjamín, y en el norte, Jeroboam con 10 tribus, con las 10 tribus restantes. ¿Ok? Las 10 tribus son asimiladas por los asirios y esparcidas por todas las naciones. Y Roboam y la tribu de Judá, la casa de Judá, perdón, luego son llevados cautivos a Babilonia, pero regresan luego a Jerusalén después del cautiverio. Cuando ellos son llevados, cuando la casa de Judá es llevada cautiva, hace 15 días, es llevada cautivo a Babilonia como parte del proceso de de Dios sobre ellos. Una parte se queda en Jerusalén y hay un juicio sobre ellos de parte de Dios, una sentencia bastante fuerte. Pero bien, ok, entonces, ahora, en la tradición, y ponga cuidado a esto porque es fundamental, en la tradición de nuestro pueblo, el padre aportaba tierra, sacerdocio y monarquía. Un padre entonces aportaba, era su herencia, tierra, sacerdocio y monarquía. Y esto tiene que ver con el primogénito. ¿Ok? Sobre todo. Vamos bien. Más la madre aportaba linaje. ¿Ok? El linaje lo define la madre. Entonces, en el caso de Yeshua, está muy claro. El linaje lo define María o Miriam. Porque el Padre Eterno es el que aporta el cromosoma Y para que Yeshua no tuviese para que no hubiese pecado en él, es decir, un pecado ancestral. Entonces, ok, entonces tenemos, el Padre aporta tierra, sacerdocio y monarquía, y la Madre, linaje.
Ponga cuidado a esto. Ahora, la casa de Judá y la casa de Efraín tienen una figura profética dentro de este marco, dentro de este contexto que acabo de decir. La casa de Efraín es figura profética de la maternidad, es decir, del linaje. La casa de Judá es figura profética de la paternidad, de la monarquía. ¿Ok? Entonces, a través de la casa de Judá viene Yeshua. A través de la casa de Judá viene Yeshua. Entonces, la monarquía y el gobierno se lo entrega el Dios eterno. Se lo entrega el Dios eterno a Judá. ¿Ok? Y la promesa es, en Génesis 49:10, dice, y no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Shiloh. ¿Quién es Shiloh? Yeshua. Entonces tenemos a través de Judá la monarquía. Pero también a través de Judá se preserva la tierra. ¿Ok? Después de la deportación a Babilonia, la casa de Judá vuelve a Jerusalén, se establece en Jerusalén. Luego entonces son esparcidos y en 1948 regresa y se establece nuevamente en la tierra. ¿Estamos claros ahí? Luego entonces, el otro aspecto es que la casa de Judá preserva la Torá. Preserva la Torá. Entonces, el linaje de Yeshua, la monarquía, que llega hasta Yeshua, la tierra y la Torá. Ahora, Efraín es de maternidad, es decir, tiene que ver con linaje. ¿Ok? Dios le entrega a Efraín una primogenitura profética. ¿Sí? Cuando Jacob llama a José y le dice, tráeme a tus 2 hijos para bendecirlos como si fueran mis hijos, para que puedan heredar con mis hijos. Y conocen la historia. Jacob bendice a Efraín como primogénito, siendo Manasés el primogénito. ¿Ok? En Génesis 48:19. Entonces, cuando bendice a Efraín, la expresión en hebreo es que él sería el Meloj HaGoyim, es decir, la cabeza o la corona de los, es decir, sería esparcido. Entonces, hay un linaje a través de Efraín que se esparce a todas las naciones de la tierra. Y en un momento se dice, no de la casa de Judá, no de la casa de José, o la casa de Jacob, que son las 12 tribus, sino de la casa de Efraín. Que Efraín sería un pueblo numeroso como la arena del mar. Entonces, Israel, las 12 tribus ya juntas, unidas, y todo lo que se desprende de ahí, Dios le dice a Abraham en la promesa que le da en el capítulo 12 del libro de Génesis, y le dice que su descendencia sería enorme y que a través de esa descendencia serían bendecidas las familias de la tierra.
Otra versión dice, y las naciones de la tierra. Otra versión dice, los goín, es decir, los gentiles. Entonces ya Dios establece una palabra profética de que Efraín, teniendo el linaje del pueblo de Dios, sería esparcido, y al ser esparcido entre los gentiles, sería la corona de los gentiles. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un linaje. Es la mezcla que se hace. ¿Ok? La casa de Judá se preserva en un buen y muy buen sentido. Preserva su linaje. Pero Efraín se esparce. ¿Ok? El trabajo de Efraín es cumplir los sueños de Jacob. Porque la palabra profética que Dios le da a Jacob para Efraín está alineada con la palabra profética que se le da a Abraham. Y por supuesto, todo va a converger y converge en Yeshua. Eso es importantísimo. Ahora, ponga cuidado a esto. Cuando en Primera de Reyes 11 se nos narra el encuentro que tuvo el profeta Ahías con Jeroboam, dice que el profeta traía una capa nueva, la parte en 12 pedazos y le da la profecía de lo que va a suceder y le dice: a ti te será entregado un reino. Y le dice: ese reino estará compuesto de 10 de las tribus. ¿Ok? Aquí entonces pareciera que tenemos una contradicción. Y espero explicárselo bien para que usted lo entienda bien. Porque si la monarquía le fue entregada a la casa de Judá, ¿por qué ahora se le entrega a la casa de Efraín monarquía? ¿Por qué si la monarquía era para Judá? Ahora entonces aparece Efraín como portador también de una monarquía. La monarquía de Judá es el linaje natural para llegar a Yeshua, para ser coronado como rey, el rey de Israel. ¿Ok? El rey de reyes. Ok. Pero no se había dicho eso de Efraín. Pero aquí está ahora. Efraín entra dentro de la monarquía. No solo tiene que ver con un linaje, sino también tiene que ver con monarquía. Jeremías 31, 9 al 10 dice: con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré. Los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel. Y Efraín es mi primogénito. Entonces, tenemos la primogenitura de Efraín. Oíd, naciones, la palabra del Eterno. Anunciad en las costas lejanas y decid: el que dispersó a Israel, es decir, a Efraín, lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Recordemos entonces que Yeshua dijo: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel o la casa de Efraín. Que en la profecía de Oseas se nos dice que al ser restaurado Efraín, Yeshua lo pastoreará.
La comisión de Yeshua para los discípulos, para los apóstoles, que son de la casa de Judá, les dice, no vayan sino a las ovejas perdidas de la casa de Efraín. ¿Estamos bien? Ok, ahora. La escritura nos habla del retorno de Efraín a casa. Entonces, hemos hablado de que el retorno de Efraín a casa sería a través de conocer al Mesías, a Yeshua. Entonces, Efraín conocería al Mesías, le recibiría en su primera venida y lo esperaría para su segunda venida. Vamos, sígame. Judá, que también cree en el Mesías, ¿sí? Judá lo va a recibir por primera vez cuando sea la segunda venida. La mayoría de la casa de Judá hoy creen que el Mesías no ha venido, pero vendrá. ¿Ok? Para ellos será su primera venida, pero para nosotros será su segunda venida. Quiere decir entonces que a partir de Hechos 2, empieza el proceso para que la casa de Efraín vuelva a casa. Empieza todo un mover profético para que Efraín pueda entrar. Dentro del plan de Dios, y entonces empezar a precipitar el cumplimiento de una de las profecías más importantes en la Escritura, que es la unión de las dos casas. Siendo Efraín parte de la misma casa que se dividió, es decir, hermanos, como la parábola del hijo pródigo no lo plantea. Entonces, Efraín es redimido por un hijo de la casa de Judá, Yeshua. Pero es Efraín el que va a contribuir a que Judá conozca al que lo redimió a ellos, a Yeshua, que es de su propio linaje. Digo, de la casa de Judá. ¿Me va siguiendo? Entonces el apóstol Pedro nos habla claramente de esto. En el verso 1 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice, a las dos casas de Israel. El mensaje de Pedro está dirigido a las dos casas de Israel. Y justamente en el verso 2, el capítulo 2, perdón, en el verso 9, se dice algo espectacular. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Por qué Pedro tiene que enfatizar un linaje? Si la casa de Judá nunca ha tenido duda de su linaje. ¿Quién es el que te ha tenido duda de su linaje? Efraín.
Entonces dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿A quién está hablando? A las dos casas. Pero Judá no tiene problema de identificar su linaje. Quien tiene problema de linaje es el hijo pródigo, que se fue y malgastó todo lo que tenía, se mezcló con los gentiles. Pero antes de seguir con ese verso, yo quiero que nos adelantemos un poquito. Porque Primera de Pedro, en el verso 5 dice, vosotros también, oiga bien, y por favor abra su Biblia, su aplicación, porque tiene que leerlo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Por lo cual también, contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Eso está en Isaías 28:16. Dice, más vosotros sois linaje escogido. Eso está en Deuteronomio 7:6. Real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Éxodo 19 del 5 al 6. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Pedro está citando Oseas 1:9. Cuando le llama Loami, la primera hija que tuvo Oseas cuando se casó con la prostituta. ¿Ok? Sigue diciendo, pero ahora sois pueblo de Dios, Oseas 1:10. Dice que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, lo Ruhama, Oseas 1:6. Pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿a través de quién? A través del Mesías, que es la simiente de Yeshua. Eso está en Apocalipsis 5:5. La simiente de David, perdón. Apocalipsis 5:5. Entonces, Pedro le escribe a las dos casas en su epístola, pero aquí se está refiriendo a Efraín. Porque cuando leemos el libro de Oseas, nos damos cuenta que Oseas le está profetizando a la casa de Efraín, al reino del norte. Y es al reino del norte, es a la casa de Efraín que les dice, ustedes son un reino de sacerdotes, linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Es decir, ustedes ya no están esparcidos, ahora han sido remidos por la sangre de Yeshua, ahora ustedes son pueblo, son un linaje. Pero no solo eso, ustedes son un real sacerdocio. Entonces, aquí aclaramos el tema. Dan Ben Abraham en este punto dice, para explicar por qué se le da monarquía a Judá y se le entrega a Efraín monarquía también, él dice, esto es una ley para preservar una ley. Entonces empezamos a definir el propósito de Efraín. Judá sigue esperando al Mesías por primera vez, pero ya Efraín despertó. Efraín volvió a casa. Pero puede volver a casa
porque el hijo mayor de la casa de Judá lo redime. Recordemos que la Torá establece que si una persona perdía sus bienes por una deuda, eso podía ser rescatado por un pariente cercano. Efraín lo perdió todo como el hijo pródigo. Pero ¿quién surge para rescatarlo? Un pariente cercano, uno del linaje de la casa de Judá, Yeshua. Yo no sé usted, pues yo me emociono mucho con esto. Pagó un rescate Yeshua por Efraín. La semana pasada les hablé de la figura de Yeshua montado sobre el pollino y que simbolizaba el cordero que redimía el primogénito del burro. ¿Ok? La semana pasada lo hablamos. Allí hay una figura y les mostré el pasaje donde dice que el asno tenía que ser redimido por un cordero, si no, habría que quebrarle la cerviz. Entonces Yeshua entra montado sobre un pollino, como una figura de que él redimiría a Efraín, él de la casa de Judá, pero él vino a las ovejas perdidas de la casa de Efraín. ¿Estamos claros ahí? Entonces, tenemos a Efraín entrando a casa. ¿Dónde o cómo entró o a dónde entró? A lo que hemos denominado iglesia. Muy bueno, Silvia. Muy bueno, Silvia. Silvia dice, 30 años esperando que me digan quién pagó. Yeshua pagó. Ok, entonces tenemos que en lo que hemos llamado iglesia es donde Dios ha traído a Efraín. Entonces tengamos cuidado, los que estamos en raíces, cuidado de cómo nos referimos a la iglesia, porque el propósito de Dios está ahí. El sistema religioso es otra cosa, es aparte. Pero el pueblo de Dios, que se le denominó eclesía o iglesia, que originalmente es una quejilá, una comunidad de creyentes en Yeshua, ese pueblo, una gran parte de ese pueblo es Efraín. Y una parte también es Judá, porque algunos tienen raíces sefarditas, judíos de España. ¿Ok? Ojo con eso. Otra cosa es la estructura religiosa. En un sentido, bueno, no, en un sentido no, en un muy buen sentido, cuando Pablo en Romanos 11 habla de que por el pecado de Efraín pudieron entrar los gentiles, es el cumplimiento de la promesa de que Efraín sería el Meloj HaGoyim, es decir, la corona, la plenitud de los gentiles. Y Pablo les dice, ustedes no se vanaglorien de que están siendo injertados en el olivo verdadero o en el olivo natural. Porque si no hubiera sido el pecado de Efraín, ustedes no estarían aquí. Ustedes están disfrutando de una gloria, imagínense, por el pecado de ellos. ¿Cuánto más gloria tendrá la restauración al ser reinsertados en el olivo? Y ahí es donde estamos entrando, para cumplir una función. Entonces, a través de todos estos años, Efraín ha venido a casa, comiendo, alimentando y escuchando lo que dentro del sistema se había entregado, se había dado, o tenían como revelación. Y Yeshua dice que Él es el que edifica la casa. Entonces, todo este tiempo, Yeshua es el que ha edificado la casa. Y a pesar de nuestros errores,
a pesar de nuestras malas interpretaciones y sobre todo a través de la malicia de los llamados padres de la iglesia, a través de la distorsión de la verdad y la doctrina de hombres y la interpretación incorrecta que se ha hecho de la Torá, pasando por encima, obviando el contexto y de nuestras raíces, con todo y eso, y a pesar de eso, Él no ha dejado de edificar su pueblo. Y hoy estamos hablando de esto porque hay una verdad revelada mayor. Entonces tenga cuidado a quién y a dónde y hacia dónde tira piedras. Esto no se trata de tirar piedras, se trata de ser humildes, asimilar la verdad revelada y cumplir con la asignación que nos estaban entregando. La función de Efraín está dentro del marco de la restauración. Dios mío, no voy ni por la mitad. Espero no tenga nada que hacer ahorita, nada más que hacer. Ok. ¿Está ubicado entonces? ¿Está ubicado entonces? Efraín. Cuando la escritura habla de reyes y sacerdotes, o mejor traducido, un reino de sacerdotes, habla de Efraín, sobre todo. Y claro, hay gentiles, pero Efraín es el que está a la cabeza. Efraín es el que está a la cabeza. Si le cortamos la cabeza a Constantino y todo lo que se generó a partir de él, Efraín está a la cabeza. ¿Ok? Porque es a Efraín a quien lo avala una palabra profética desde Abraham, desde Génesis 48:19. Ok. Ahora, vamos a entrar a la segunda parte, el siguiente contexto, o la siguiente parte de este contexto. Sí, de allí está la introducción. Mis introducciones son muy largas. Bueno, sin nada. Vamos a seguir. Ok. Ahora, no punto y aparte, podríamos decir, lo que sigue. Porque ahora yo quiero incluir un contexto. Usando la escritura, el contexto donde estamos. ¿Ok? En Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. El libro de Daniel es un libro, bueno, es un libro espectacular. Toda la escritura, toda la Torá, pero un profeta que no está enamorado de Daniel, podría ser evangelista. Capítulo 9 de Daniel. ¿Ok? A partir del verso 20 hasta el verso 27, se nos habla de la profecía de las 70 semanas. La profecía establece, y aquí yo voy a simplemente a dar una pincelada del tema. O sea, muy escueta. Estoy usando esto para poner en contexto a Efraín. Se nos habla y dice que desde el edicto, desde que fue dado en, ¿cómo se llama? Desde que le fue dada la orden en Nehemías de la restauración, dice el texto, hasta
el Mesías, hasta el Mesías, suman 69 semanas. Semanas de años. Es decir, estamos hablando de 483 años cumplidos. ¿Ok? Desde la orden de la reconstrucción del templo a través de Nehemías, todo ese proceso de restauración hasta el Mesías, su llegada, son 483 años. Es decir, se cumplen 69 semanas de años. Quiere decir que falta por cumplirse una semana. A eso es lo que se le denomina la semana de Daniel, que son 7 años. ¿Ok? La semana de Daniel la semana de Daniel todavía anda por ahí flotando. Es decir, esa semana todavía no ha tenido cumplimiento. El proceso que Dios trae con la casa de Judá se ve detenido ahí. Y luego ese proceso tendrá que ser reiniciado y completado para que se cumpla la profecía de las 70 semanas. ¿Ok? Ahora, a partir de Hechos 2, prácticamente, porque Yeshua muere, resucita y durante 40 días se le aparece a más de 500 personas hablando del reino, hasta que en el camino a Maús Yeshua asciende. Y inmediatamente después de eso viene el cumplimiento de la profecía de Joel y son llenos de... A partir de ese momento inicia lo que se le ha llamado el tiempo de los gentiles. Lucas 21:44, Yeshua así lo plantea y lo vamos a leer. Lucas 24. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Algunos dicen que eso se cumplió en el año 70. No tiene sentido. ¿Ok? Este acontecimiento es justo antes de la segunda venida de Yeshua. Entonces podríamos decir que el tiempo de los gentiles va desde Hechos hasta la segunda venida de Yeshua. Y durante todo ese tiempo, Efraín será el medio para que los gentiles vengan al Mesías. Aquellas ramas del olivo silvestre, los gentiles, que fueron desgajadas, no todas las ramas, no el olivo silvestre completo, sino solo algunos. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son ni de la casa de Judá ni de la casa de Efraín. Ahora, durante todo ese periodo habrá una hegemonía, por decirlo de alguna manera, de la casa de Efraín. Efraín entonces juega un papel clave para atraer a los gentiles, pero también para provocar el despertar de la casa de Judá al Mesías. Ahora, si volvemos a Daniel, en el capítulo 7 de Daniel,
En el verso 18 dice, verso 17, dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Okay? Esta es la visión que tiene Daniel. Daniel ve 4 bestias. ¿Ok? Ahora, estas 4 bestias, no voy a entrar en el detalle, pero muchos relacionan estas 4 bestias, ¿sí?, con la visión que tuvo Nabucodonosor de aquella gran estatua. ¿Recuerdan? Él tiene un sueño, nadie se lo puede interpretar, va a matar a todos los astrólogos y a chamanes y adivinos que tiene ahí y por ahí le dice que ahí está Daniel. Entonces Daniel le interpreta la visión de aquella estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, el vientre, la cintura de bronce, las piernas de hierro y luego los dedos de los pies, una mezcla de hierro y barro. Entonces, se está hablando de 4 reyes y luego de una proyección para un 5.º reino. ¿Ok? Así. Entonces, esos 4 reinos son Babilonia, oro, Medo-Persia, plata, bronce, los griegos, y luego el hierro, Roma. Ponga cuidado. Y luego habla de la mezcla de 10 dedos, de hierro y barro. Quiere decir entonces que en esa mezcla está Roma. Roma se divide en el 350, las 2 piernas, Alejandría y Constantinopla. Entonces cambia de la Roma imperial a la Roma papal. Y Constantino es el que establece el primer papa. ¿Me sigue? A través de todo ese tiempo hasta hoy, ha estado en el proceso del desarrollo de esos 10 dedos. Pero eso se relaciona con la 4ª bestia. La 4ª bestia dice que era horripilante y tenía 10 cuernos. Ahí viene la relación. Pero de esos 10 cuernos surgía uno que tenía ojos, voz, dice, y que vociferaba. Y ese cuerno eliminó 3 y quedaron 7. Ahora, mi punto no está ahí, solo le introduzco en esto para ponerle un marco. ¿Ok? Ahora, el verso 18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Dice, y poseerán el reino hasta el fin del siglo, eternamente y para siempre. Y luego en el 22 dice, hasta que vino el anciano de días, Adonai, Elohei, Adoshem, dice, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron. Y los santos recibieron el reino.
Aquí la palabra recibir es sostener. Sostener. Oiga bien. Ocupar. Dice el hebreo, seguir una batalla hasta la victoria. Entonces, la cuarta bestia es Roma imperial, el último imperio. Roma imperial es el último imperio. Entonces, desde mi punto de vista y hasta donde yo entiendo esto, y leyendo y oyendo a otros que tienen mucho más conocimiento en este tema escatológico, juntamente con el término de la Roma imperial, más o menos en ese periodo de tiempo, un periodo de varios años, entonces surge el sistema religioso como una estrategia para distorsionar el diseño que Dios entregó a su verdadero pueblo. El proceso para llevar a Efraín a sus raíces. En la medida entonces que la iglesia ha ido creciendo, desarrollándose y transitando este proceso, en la medida que Efraín ha ido haciendo su trabajo dentro de la iglesia, muchos sin saberlo y muchos ya murieron. Paralelamente a esto, ha ido tomando lugar, ha ido tomando forma los 10 dedos, los 10 cuernos, preparándose el momento para que surja ese cuerno pequeño. Luisito Boscán, ¿voy bien? Entonces, dice el texto que se le entregó el reino a los santos. ¿Quiénes son esos santos? No está hablando para mí el reino milenial, porque cuando se establezca el reino milenial, el reino lo va a ejercer Yeshua. Gracias, Rafael. Pásame ese café rápido. ¿Me sigue? Babilonia ha ido creciendo a través de todo este tiempo, la gran ramera. Y entonces Dios le dice a su pueblo, salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿En medio de quién? De Babilonia. ¿Por qué? Porque Efraín es el que va a ejecutar, dice Jeremías, el juicio contra Babilonia. Ok. Entonces, el rey, cuando Yeshua esté en el milenio reinando sobre la tierra, el reino estará sobre él. Pero cuando él subió, cuando él ascendió, dice que entregó dones a los hombres para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para cumplir con aquello que había sido encomendado. Nos establece como el cuerpo de Yeshua, porque con él morimos, con él resucitamos. Y entonces estamos siendo proyectados. Entonces, ¿a quién le entregan el reino? A nosotros. Yeshua nos comisiona. Nos dice, id y predicad este evangelio del reino a todas las naciones, a los goín, a los gentiles. Es el evangelio del reino. ¿A quién se le dio autoridad? A nosotros.
Nosotros tenemos la representatividad del reino de los cielos. Somos representantes, somos miembros del reino de los cielos. Nos hicieron un reino de sacerdotes para ejercer una función como asignados, como delegados, como representantes del reino. Entonces, yo no predico el reino, yo soy el reino, porque el rey del reino está en mí y él me autorizó. Él me dio su nombre, Él me dio sus credenciales, Él me da su unción para que yo pueda hacer el trabajo. ¿Ok? Solo hago una pausa para que usted respire. Entonces, desde la primera venida de Yeshua hasta la segunda venida de Yeshua es el tiempo de los gentiles. ¿Ok? Y los santos ocupamos el reino. Sostenemos el reino. ¿Qué estamos haciendo? Sosteniendo una batalla hasta la victoria plena. ¿Cuándo será esa victoria? ¿Cuándo se va a sellar esa victoria? Cuando Yeshua venga por segunda vez. ¿Qué es lo que va a suceder? Según Apocalipsis 19, 17 al 21 y Apocalipsis 20 del 1 al 3, cuando sea la segunda venida de Yeshua, dice, y vi un ángel con una cadena y prendió a Satanás y lo lanzó al abismo y lo ató por 1000 años y será soltado al final de los 1000 años para luego ser enjuiciado y arrojado al lago de fuego. Pero también dice que fue aprisionada la bestia. Fue aprisionado el falso profeta. Pero segunda de Tesalonicenses nos dice, vamos, segunda de Tesalonicenses. Ajá. Ok. Y segunda de Tesalonicenses nos habla clarito, clarito. Y nos dice que Yeshua en su segunda venida, destruirá al inicuo con el resplandor de su venida. Primero habla del poder de su boca y después habla del resplandor de su venida. Antes de eso, ya ustedes saben, estará entonces la semana de Daniel. Antes de la segunda venida de Yeshua, estará la semana de Daniel. Y al final de la semana de Daniel será la segunda venida. Entonces, segunda Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Me sigue? ¿Cuándo se va a manifestar el inicuo o el anticristo? Dice que a los 3 años y medio, justo a la mitad de la semana de Daniel. Primero organizará todo el tema del tratado de paz,
entonces será un líder famosísimo y toda la historia, va a oficiar en el templo, pero luego va a manifestar lo que realmente es. Ok, ¿por qué menciono esto? Porque la segunda venida de Yeshua aprisionará a Satanás por 1000 años. La segunda venida de Yeshua va a matar a la bestia. La va a arrojar al lago de fuego. También será arrojado al lago de fuego el falso profeta. Pero el inicuo será destruido con el resplandor de su venida. Y habla de otras personas que ahí mismo morirán y serán lanzadas al lago de fuego. Entonces, si Satanás no está, si la bestia no está, si el anticristo no está, si ya antes de la segunda venida de Yeshua en el libro de Apocalipsis se me menciona, capítulo 19, 18, 19, la caída de Babilonia, entonces ya el sistema babilónico tampoco está. En esos 1000 años no va a haber oposición ni de Satanás, ni de demonios, ni de todas estas huestes y subhuestes. Ya no van a estar. Quiere decir entonces que es hasta el final de los 1000 años, después de 1000 años, que Satanás es soltado. Y entonces se da nuevamente una batalla espiritual. Pero entonces, antes de la segunda venida de Yeshua y desde Hechos 2, por causa de que el reino fue entregado a los santos, hola a todos, aquí estoy de nuevo. Yo creo que solo a mí me pasa esto de que me sabotea Satanás el internet. Es impresionante. Voy a tener que seguir orando y reprendiendo todos los diablos del infierno antes de transmitir. Ok. No sé si se ve bien, si se escucha bien. Ivonne, por favor. ¿Se ve bien, Ivonne? ¿Está bien? Alguien que me diga, que yo solo quiero estar seguro si la imagen está bien. Sí, ok. Sigo entonces. Alguien en el inframundo no le gusta esto, y menos a la que está ahí arriba.
la madre de los vampiros, la madre de los espíritus incubos y sucubos, la madre del sistema religioso, de la falsa espiritualidad, Lilith. Pero voy con todo. Bien, entonces estamos hablando de que según Daniel 7:18, el reino es entregado a los santos. Y también dije que la segunda venida de Yeshua va a poner fin a la bestia, al falso profeta, y con el resplandor de su venida, según dice Segunda Tesalonicenses 2, será destruido, será matado, aniquilado el inicuo o el anticristo. Pero entonces, después de eso, el Satanás atado por 1000 años, durante esos 1000 años, Yeshua estará reinando en la tierra. Y al final de esos 1000 años, entonces Satanás será soltado. Quiere decir que antes de ese periodo, de la segunda venida, hasta que Satanás sea soltado, no se habla de una batalla espiritual. Más desde el momento que el reino se le entrega a los santos, es decir, desde el momento que son comisionados. En Hechos 2, los hijos del Dios eterno, a partir de esa primera cepa de 120 judíos, para luego dar lugar a que Efraín empezara a venir y ser redimido, empieza un periodo de batalla espiritual que se va a completar hasta la segunda venida de Yeshua. Es decir, con la segunda venida de Yeshua se va a cerrar el siglo, se va a cerrar el ciclo también de batalla espiritual, y será Yeshua cuando los cielos se abran y, como Apocalipsis dice, bajará en su caballo blanco con todo el ejército angelical y con todo el ejército, con todos nosotros, para entonces derribar a la bestia, derribar al falso profeta, destruir al anticristo y todos sus secuaces, y todos lanzados al lago de fuego, junto con los demonios, con los nefilim, y Satanás atado por 1000 años. Ahí entonces se va a completar la batalla. Y el reino entonces será asumido de una forma plena y física por Yeshua. Entonces, en este periodo de tiempo, que se le llama tiempo de los gentiles, que se le conoce como el tiempo de los gentiles, Efraín está a la cabeza, desarrollando una batalla espiritual que va a culminar con la venida de Yeshua. No sé si logra percibir, discernir la implicación de lo que está sucediendo. Entonces a Efraín le entregan la primogenitura profética, pero también se le entrega a Efraín el reino. Y es a través de Yeshua que somos establecidos como un reino de sacerdotes, embajadores con una autoridad de representatividad para establecer el reino, para predicar el evangelio del reino, a través de la monarquía que nos fue entregada, para provocar que Efraín sea recogido de todas las naciones, pero también de la tierra, para que todo aquel que tiene linaje efraínita, que a pesar de las muchas mezclas, el eterno Dios ha preservado, porque la palabra profética está ahí y está viva, Efraín vuelva a sus raíces. En el último episodio de esta historia, el diseño pleno de Dios se establezca, pero también Efraín
pueda despertar a celos a su hermano, y los ojos y el velo le sea removido, para que las dos casas se unan en una sola, como Dios le dijo a Ezequiel que profetizara. Toma las dos varas, la vara de Efraín y la vara de Judá, y júntalas en tu mano, y serán una sola vara. Y juntamente con los gentiles, convertirnos en ese pueblo glorioso del Dios eterno. Dios entonces, a través del sacrificio de Yeshua, lleva al cumplimiento el sacerdocio arónico. Y el libro de Hebreos nos enseña que cambió el sacerdocio. Por eso también cambia la ley del sacerdocio. Que ya no estamos bajo el sacerdocio arónico, sino ahora estamos bajo el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces, oiga bien esto. Efraín es el primogénito. El eterno Dios le entrega una primogenitura a Efraín, pero también le entrega sacerdocio. Si le entrega el sacerdocio, ese sacerdocio es según el orden de Melquisedec, que es el sacerdocio original, el sacerdocio de los primogénitos. Que el pueblo del Dios eterno, allá en el desierto, no pudo mantenerlo por causa del pecado, más original y inicialmente el sacerdocio lo ejercían los primogénitos de cada tribu. Pero terminado el ciclo del tabernáculo, terminado el ciclo del templo, de los sacrificios, porque Yeshua viene, muere y resucita. Ahora entonces, las ovejas perdidas de la casa de Israel, que ya no están perdidas, que decimos, aquí estamos, junto con algunos de la casa de Judá, que no son pocos, dicho sea de paso, estamos ejerciendo el rol sacerdotal bajo el orden de Melquisedec, peleando una batalla bajo la palabra profética de que esa palabra llegaría a su plenitud, a su término, trayendo una victoria, haciendo efectivo y palpable la victoria que Yeshua ganó en el madero. Pero también nos toca el rol de defender a nuestro hermano Judá. Porque recuerden que en los postreros tiempos Judá será engañado. Pero nosotros tenemos la tarea de, a través de esta batalla espiritual y a través de la verdad revelada, despertar la casa de Judá. Aquellos judíos que son genuinos, porque Apocalipsis habla de los falsos judíos, de aquellos que se dicen ser judíos y no son. Está hablando de una línea de judíos. Recuerde que hay dos canastos de higos. Los higos que se pueden comer y los higos que son malos y malos en gran manera. Tan malos que no se pueden comer. Esos judíos de ese canasto tienen otro linaje. Tienen linaje de la serpiente. Ellos contribuirán con el anticristo. Ellos le ayudarán y le están ayudando a poner la plataforma. Más, hay un linaje y hay un remanente de judíos, que es la canasta de los higos correctos, de los higos buenos,
que nosotros vamos a defender para que no caigan en el engaño. ¿Me siguen? En el retorno de Efraín seríamos llamados reyes y sacerdotes. Para completar este proceso. Entonces, concluyo con esto. En este proceso, nos toca a nosotros, desde el monte de Efraín, ejercer el juicio sobre el monte de Esaú y sobre todo el sistema que alrededor de ahí, de ellos, se levantó. Nos toca a nosotros establecer el reino desde el monte de Efraín. Ahora ve esto. En la visión de Daniel, se levantaba una piedra y golpeaba la imagen justo en sus pies. Ahí, en la tibia, hacia abajo, el tobillo, los dedos, ahí golpeaba y se derrumbaba. Y dice que la piedra se convirtió en un monte y el monte se extendió sobre toda la tierra. Está hablando de Yeshua, pero también está hablando de aquellos que trabajamos con él. Esa piedra es él, pero nos contiene a nosotros. Nosotros somos el monte. El monte de Efraín. Y la palabra monte tiene que ver con gobierno, tiene que ver con reino. El reino le fue dado a los santos, a Efraín. Somos un monte. Y desde este monte golpeamos el monte de Esaú. Este será mi siguiente tema. La batalla de montes. La batalla de montes. Porque esa batalla de los montes dice que en Isaías 25, y lo vamos a leer. Dice así. Dice, y el eterno Dios, Dios de los ejércitos, hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Está hablando para mí de las bodas del Cordero. Dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que remueve. Y el velo dice que envuelve, a todas las naciones. ¿Qué está diciendo? Que hay un velo que envuelve a todas las naciones y que genera estupor sobre las naciones. Pero que ese velo, esa cubierta, sería destruida desde un monte.
esa destrucción llegaría al final del tiempo de los gentiles, llegaría cuando la segunda venida de Yeshua se dé, pero ya ha vivido un proceso a mano del monte de Efraín, es decir, del gobierno del reino que nos fue entregado a nosotros. Yendo a la vanguardia de todo esto. En un sentido, ya hay una unión de las dos casas que se ha dado. Porque en nuestra Latinoamérica hay mucho descendiente de Sefarad. Los judíos sefarditas, sefarades España, que vinieron con Colón a nuestras tierras. Pero también con Zabulón vinieron muchos de las 10 tribus. Quiere decir que Latinoamérica contiene la simiente de la casa de Judá y la simiente de la casa de Efraín, que en Yeshua somos uno. Y esto lo vamos a ver cada vez más claro y de forma más contundente. Somos la piedra en la mano de Dios para golpear, o somos parte, de esa piedra en la mano de Dios, porque actuamos por asignación de Yeshua, en su nombre y por la legalidad que nos da la sangre que él derramó en el madero. Me imagino que por esto que acabo de decir, el sabotaje del enemigo, porque como que él no quería que esto saliera al aire, pero ya salió, ya está corriendo, ya está rompiendo toda la energía de baja frecuencia que él ha generado, que la reina del cielo, la llamada Lilith, ha generado para romper su falsa religiosidad y toda la distorsión que ella ha generado para que muchos hijos de Dios, creyentes, líderes, pastores, apóstoles, gente hermosa, fiel, consagrada a él, tenga la revelación de esta verdad y podamos juntos caminar hacia el desenlace final de todos estos acontecimientos. Yo les dije, mi tema no sería escatológico, aunque toqué algunos aspectos. Pero la esencia de esto tiene que ver con nuestra identidad. Tiene que ver con nuestra identidad. Entonces, próximamente estaremos hablando de la batalla de los montes. La batalla de los montes. Subir a un monte no es lo mismo que estar en un monte. Nos vemos entonces la próxima. Shabbat Shalom para todos y de antemano, de una vez, Shavuot Tov. Una excelente y extraordinaria semana.